A las 3 de la mañana, cuando el silencio se vuelve más pesado y la oscuridad respira, las puertas del inframundo se abren. Es la hora de que las voces se unan. Y qué mejor manera que inframundo, relatos de terror. Así que prepárate, porque esta hora, este día, el terror no solo se escucha, se siente. Me llamo Ramón y esto me lo contó mi abuela Lucha muchas veces, siempre con la misma cara seria, diciendo que pasó cuando el pueblo todavía era campo, con monte alrededor y un río que entonces corría limpio. Y no diré el nombre porque, con saber que quedaba pegado a la ciudad basta, aunque era otra vida. Porque por las noches corría la voz de que bajaban luces, primero blancas y luego rojas, suspendidas a la altura de una persona, moviéndose de lado a lado como si olfatearan, y los viejos las llamaban brujas. Nadie quería comprobarlo, así de simple. El tatarabuelo de mi abuela se llamaba Roque, un campesino derecho, de misa temprano y palabra firme, supersticioso como cualquiera en aquel tiempo. Respetaba lo que no se veía, y si el monte se callaba, él también. Vivía con su esposa y 2 hijos en una casa de adobe con techo de lámina. Tenía su milpa, sus gallinas y sus herramientas. No bebía ni hacía pleitos. Regresaba con el sol para cenar caliente, aunque a veces no podía, y ese día se le hizo tarde en el monte, porque había subido a cortar leña y simplemente el día se le acabó trabajando. Cuando juntó 2 fardos, la oscuridad cayó y el cerro quedó mudo de golpe. Ese silencio no se confunde con nada, y él lo sabía. No es descanso, es aviso. Roque sintió un jalón en el estómago. No tenía miedo, pero era precavido, así que, sin más, cargó el primer fardo al hombro. Dio 2 pasos y la vio. Una luz quieta entre los troncos a la altura del pecho, y luego otra más con un centro rojo que latía. Enseguida pensó que eso no era gente. Soltó el fardo, se colgó el escapulario por fuera de la camisa, sacó su machete y con la hoja dibujó una cruz. No rezó largo, solo dijo: Dios conmigo. La luz más cercana avanzó 2 pasos y se quedó quieta. Así que Roque apretó la quijada, apuntó y aventó la hoja con fuerza. El machete voló recto y entró en el centro de la bola. Se escuchó un grito que no era de coyote ni pájaro, era de persona. El monte tragó el sonido y lo devolvió apagado. Roque no esperó nada. Corrió por la vereda sin mirar atrás. Llegó a su casa con el pecho ardiendo. Atrancó la puerta y se dejó caer en la cama con las botas puestas. Su mujer preguntó qué traía y él dijo que mañana iba por la leña, que necesitaba dormir, pero esa noche no durmió. Al amanecer se amarró las botas, agarró un lazo y una navaja vieja. Luego volvió por el machete. A su llegada, el cerro siguió callado. Subió por el mismo camino con cuidado, y donde había dejado los fardos, el aire olía a tierra pisada y a orines. Pero lo que vio lo dejó sin habla. Ahí estaba Estela, la curandera que atendía con hierbas y hacía encargos, a quien llevaban niños con empacho,
hombres con mal de ojo y mujeres que querían amarrar a alguien. Unos juraban que curaba y otros decían que se metía con cosas. Y en el pueblo la respetaban, pero la miraban con distancia. Y esa mañana estaba clavada al suelo por el vestido, porque la hoja del machete atravesaba la tela y su pierna, para después hundirse en la tierra. La cara la tenía ceniza, los ojos abiertos, el cabello pegado por el sudor, las manos llenas de tierra de tanto rascar para soltarse. Al ver al hombre con pánico, rogó: «Sáquenme esto y déjenme ir». Roque la miró sin acercarse. Vio su machete clavado en la pierna de la mujer y tragó saliva. Al verlo dudar, Estela le dijo que él la conocía, que había curado a su esposa y a su hijo. Ahora que ella lo necesitaba, no la dejara morir. Roque apretó los dientes sin estar seguro cómo actuar. Recordaba la visita de madrugada a la casa de Estela acudiendo por ayuda, con su hijo en brazos, hirviendo en fiebre. Por otra parte, recordaba lo que vio anoche y cómo evidentemente esa mujer era una bruja, algo que detestaba por los diferentes males que éstas habían hecho a su pueblo o a lo largo de los años. Estela bajó la mirada y dijo como un susurro: «El monte guarda cosas. Yo solo vine por plantas y la noche me agarró aquí. Sáqueme el machete. Nadie tiene que enterarse. Se lo ruego». Roque se persinó y miró alrededor. Ese monte estaba oyendo. No había pájaros ni aire, y pensó en su casa, en su mujer y en sus hijos. Lo que estaba viendo no era accidente. Abrió la boca y dijo: «Me engañaste. Te hiciste pasar por otra cosa. Aquí te vas a quedar. Que el Señor te juzgue». Entonces Estela cambió. Los ojos se le llenaron de rabia. «Le doy 2 gallinas, maíz, dinero, lo que quiera», suplicó. «No lo cuento, lo juro, nadie sabrá nada». Cuando vio que Roque no se movía, lloró. Luego soltó insultos que el monte se tragó. «Maldito, que te saquen los huesos, que la tierra te trague, que los santos que conoces te volteen la cara». Y empezó a maldecir con nombres raros, pero nada movía a Roque, quien dio un paso atrás. Recogió lo que pudo de leña y dijo: «Arrepiéntete, a mí ya no me hables». La dejó clavada y bajó con un sabor de metal en la boca. Esa noche ningún perro ladró. Las casas se quedaron quietas y el pueblo entero parecía aguantarse la respiración. 2 días sin Estela y la gente empezó a preguntar sin preguntar. Dicen que la vieron rumbo a la barranca. Dicen que un hombre la levantó. Dicen que la luz la chupó. Nadie decía muerta, porque en ese pueblo decir la palabra atrae la cosa. Los opilotes comenzaron a dar vueltas donde el claro, y a media semana llegó un hedor a muerto que cubría todo el pueblo. Un hombre que le debía 2 gallinas la encontró bajo ramas, con la piel entrecortada, los labios reventados, la lengua seca asomando, uñas rotas y tierra incrustada, sin sangre. El machete ya no estaba. La bajaron en silencio. 2 mujeres la taparon con una sábana. «No levanten rumor», murmuró una. Le hicieron un rosario rápido. El cura no dio sermón, solo rezó lo necesario
y la enterraron sin nombre, con una cruz de varas atadas con alambre. Esa noche, un tecolote cantó cerca del panteón y nadie quiso asomarse. A partir de ahí, el pueblo cambió. El río amaneció con espuma por primera vez. Un pozo que siempre tuvo agua se secó de golpe. 3 cabras aparecieron con la lengua morada. Un niño soñó con una mujer pidiéndole agua. «Tengo sed, dame un trago», le decía, pero cada vez que iba por el jarro, éste se volcaba solo. Un hombre juró ver 2 luces paradas en el claro a medianoche y no se acercó. En la misa del domingo, el cura levantó la voz: «No invoquen lo que no entienden. No anden de noche y no abran la boca de más». Nadie contestó. Las caras estaban duras. Roque se encogió por dentro. Trabajaba en la milpa sin hablar. Comía poco y por las noches sudaba. Soñaba a Estela sentada en la tierra, con sed, pidiéndole: «Suéltame la hoja». Y en el sueño agarraba el machete y se le derretía entre los dedos como lodo caliente. Despertaba con las manos mojadas. Su mujer lo oía dar vueltas y no preguntaba. Una tarde le dijo: «Si traes eso atorado, ve con el padre». Él respondió sin mirarla: «No es pecado ir al monte», y ahí quedó. Un día, al volver de revisar la cerca, encontró un machete clavado en el portón, en cruz, el cabo hacia afuera. Se quedó mirando un rato. La muesca era suya. La hoja traía un rasguño nuevo. Lo sacó de un jalón, lo guardó y entró sin decir nada. Esa noche echó sal en el umbral y dejó cenizas en el marco, y nadie tocó la puerta. Los meses pasaron, con nacimientos, pleitos chicos, cosechas a medias, y la gente hablaba de Estela pero en voz baja. Cuando alguien enfermaba, ya no había a quien buscar ahí. Había que ir al pueblo de al lado. Algunos se arrepentían de haberle cerrado la puerta en vida. Otros dijeron: «Se lo ganó por andar con cosas». Cada uno acomodó su versión, pero en la noche, cuando el aire se apagaba y los perros dejaban de ladrar, más de uno sentía pasos por el borde de sus patios. Los muchachos que subían al cerro por reto regresaban serios. Decían que en el claro todavía se veía la muesca del tronco donde pegó el machete la primera vez, y que a veces salían luces a la altura de una persona que no se movían hasta que uno bajaba la mirada. Los viejos repetían sin levantar la voz: «Si la ves, no hables. Si te habla, no le contestes. Si te pide, no des. Si promete, no creas». Y no era broma, eran instrucciones para seguir. Roque cargaba una culpa que no sabía poner en palabras. Nunca dijo «la maté», pero sabía que la dejó ahí, y eso se notaba en la mirada y en los hombros caídos. A veces se paraba afuera de la iglesia después de misa, viendo el campanario, como quien hace cuentas. Una tarde avisó: «Voy a confesarme largo». Tardó. El padre le dio la absolución. Lo miró serio. Esa noche Roque durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Solo esa vez. Mi abuela no lo juzgaba. Decía: «No era malo, hizo lo que creyó correcto». Pero esa decisión le partió la vida. Le escuché repetirlo sin prisa y sin adornos, siempre en el mismo orden: la luz, el machete, el grito. Estela clavada, la sed y el machete en el portón. Ese era su rosario.
Cuando voy con mis tíos me siento en la escalera del patio y miro hacia donde estaba el cerro, con casas de bloque y asfalto ahora, pero con pinos y encinos plantados que de noche parecen vigilar. Si el cielo está claro y el aire se muere, se abre un silencio abrumador y a veces creo ver una brasa quieta a la altura de una persona entre los árboles. Y no me acerco. No es cobardía, es que ya escuché suficiente. En reuniones familiares, si alguien saca el tema, las versiones se pelean solas. Uno dice, eran gases del cerro. Otro contesta, no, Estela volaba. Otro afirma, Roque salvó al pueblo del mal. Y otro murmura, el diablo cobra deudas con paciencia. A mí me da igual. Yo sé esto. Hubo un cuerpo clavado al suelo por su pierna hasta que la sed le partió la lengua. Y hubo un machete que regresó solo al portón en cruz. Y con eso alcanza para no dormir bien un rato. No estoy para recibir críticas. Solo lo cuento como me lo contaron, sin adornos. Lo demás lo pone cada uno. Quien quiera una explicación que la busque en libros. Quien no, que suba de noche al cerro y se plante en el claro cuando el viento se muere y los perros callan. Que mire entre los troncos. Que aguante sin hablar. Que no corra. Dicen que el machete que volvió al portón traía tierra seca en la ranura y olía a miedo, y que al sacarlo sonó como piedra despegándose. Dicen muchas cosas, pero la cuenta no cambia. Una decisión en caliente, una muerte lenta y un pueblo que aprendió a bajar la voz. Desde entonces, cuando un niño pregunta ¿por qué no se anda de noche por ese rumbo?, su madre dice, porque ahí ya cantó el tecolote y el aire se acuerda. Mis padres me abandonaron cuando tenía 8 años y desde entonces crecí bajo el techo de mi abuela. Era una mujer dulce, tierna, casi siempre sonriendo, pero su mirada cargaba una infelicidad que en ese entonces yo no entendía. Me consentía demasiado, quizá porque era su único nieto. Sin embargo, había algo perturbador. Su brazo izquierdo no estaba. Lo perdí a la altura del hombro y la piel alrededor de la cicatriz parecía marcada por cortes irregulares, como si hubiesen intentado arrancárselo a mordidas. Cada tanto, cuando me bañaba, yo miraba ese muñón con una mezcla de miedo y curiosidad. Pero ella nunca parecía molesta. Solo decía que era una historia triste que más adelante entendería. Con el tiempo, me contó la maldición. Según ella, un antepasado nuestro, un hombre tosco y violento, había participado en el asesinato del hijo de una bruja. El pobre había nacido con deformidades horribles, sin ojos, sin nariz y con una boca gigantesca llena de dientes que parecían brotarle hasta las sienes. Respiraba con dificultad, emitiendo chillidos roncos como un puerco. Los niños del pueblo le temían y los adultos lo señalaban como engendro del demonio. Decían que la bruja se acostaba con un demonio a cambio de poderes y que aquel monstruo era la prueba viviente. Todo fue a raíz que la tierra empezó a no dar frutos. El ganado moría, las gallinas ponían huevos podridos. El pueblo necesitaba culpables. Entonces, una noche se armó un tumulto. Hombres con antorchas y palos buscaron a la bruja en su casa, pero ella no estaba. Su hijo sí. El desdichado intentó huir,
pateando, chillando, evidentemente temeroso, a sabiendas que la muerte le respiraba en la nuca. Pero lastimosamente lo atraparon, lo amarraron de pies y manos. Él gritaba sin voz, solo gruñidos y chillidos mientras lo llevaban a la plaza. Y allí, sin juicio ni palabra, lo sumergieron cabeza abajo en un barril lleno de agua. Se retorció como gusano, golpeó las tablas con la mandíbula. Sus dientes raspaban el borde dejando marcas, tratando de ganar aire. Y a los pocos minutos quedó inmóvil. Y entonces apareció ella. La bruja regresó a casa, justo para ver a su hijo muerto. Su grito dicen que hizo temblar las ventanas, pero sus poderes no podían hacerle frente a todo el pueblo enfurecido. Los pobladores se abalanzaron, la golpearon, la amarraron, la arrastraron por las calles. La metieron en otro barril, con manos y pies atados, y antes de que el agua cubriera su rostro deformado por la desesperación, lanzó la maldición. En la 8ª primavera de tu primogénito, un diente pondrás, y él vendrá. Luego, escupió sangre, y el agua se tornó oscura. Mi abuela me repetía esa frase cada año, cada cumpleaños. Yo me reía. Ella me mostraba su brazo apuntado y decía: esto me pasó por no obedecer. Nunca le creí. Supuse que lo había arrancado alguna máquina o un perro rabioso, cualquier cosa, menos esa superstición barata. En su lecho de muerte, semanas antes del 8º cumpleaños de mi hijo, me pidió algo: que leyera su diario ese día. Yo asentí por compromiso. Con el trabajo, la fiesta y las visitas familiares, lo olvidé. Por la noche, cuando por fin mi esposa y yo nos acostamos, le conté la historia entre risas. Ella se asustó un poco, se tapó con la sábana, pero al final nos burlamos juntos. Ninguno de los dos quiso sacarse un diente. ¿Cómo iba a hacerlo? Sonaba absurdo, grotesco. A medianoche, desperté con un ardor en la pierna, y entre la oscuridad de la habitación, escuché a alguien masticando carne, mientras emitía chillidos como las de los cerdos. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba rígido. Giré la cabeza con esfuerzo, y lo vi. Estaba ahí. No tenía ojos ni nariz, solo dientes, dientes enormes. Estaba mordiendo mi pierna derecha desde la pantorrilla hacia arriba, desgarrando piel, tendones, chupando sangre. Intenté despertar a mi esposa, pero era como si estuviera sedada, y yo quise gritar pero no podía moverme. Solo veía cómo esa cosa seguía mordiéndome la pierna. Básicamente se estaba alimentando de mí. Desperté en la mañana. El dolor era insoportable. Al momento de mirar mi pierna, solamente vi un baño de sangre seca y varias partes con piel faltante. Algo me había comido trozos de la pierna. Pero lo peor no era eso. Mi esposa estaba al pie de la cama, sin cabeza. Su pijama estaba rasgado. La piel de su cuello estaba colgando. No aguanté más. Grité, la abracé y lloré sobre ella, sin importarme que estuviera decapitada. Luego miré alrededor, tratando de comprender qué era lo que había ocurrido. Había marcas de dientes en las paredes,
raspadas con desesperación, como si la criatura hubiese buscado salir o volver por más. Y fue cuando se me acordó mi hijo. Comencé a gritarle, cada vez con más desespero, y como pude, logré llegar hasta su habitación. Mi hijo no estaba en la sala. Por más que lo buscamos, autoridades, el pueblo entero, nunca más nadie lo volvió a ver. En el hospital, durante meses de terapia, me repetían que lo había imaginado, que quizá mi mujer fue asesinada por un intruso y que yo sufrí un accidente, que mi mente bloqueaba la escena real. Incluso, muchas veces sugirieron absurdamente que yo había sido el asesino y me preguntaban una y otra vez con discreción por el paradero de mi hijo. Yo solo lloraba. Mientras recordaba cada mordida, podía sentir el ardor en mi pierna. Cuando regresé a casa, el silencio era gigante y no podía sacarme de la cabeza que ya no tenía caso seguir. Ustedes saben a qué me refiero. Sin embargo, tampoco tenía el valor de hacerlo. Me refugié en el alcohol, que era lo único que me hacía olvidar mi desgracia. Y entre que buscaba cosas para vender, saqué las cajas viejas con las cosas de mi abuela. Al fondo, encontré su diario. Al abrirlo, fui directamente a una hoja marcada por un separador con la foto de mi abuelita. La hoja solamente tenía escrita una frase: no te olvides de sacarte un diente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me rompería el pecho. Pasé las páginas con desesperación. Leí sobre mi abuelo. Había muerto sin dejar un diente. La criatura lo devoró enterito, arrancándole brazos, piernas y garganta. Luego, encontré la historia de mi padre. Intentó burlar la maldición. Escondió dientes falsos bajo la almohada. La criatura olió la mentira. Lo encontraron sin mandíbula, sin torso, como vaciado por dentro. Mi madre, ella nunca creyó. Su cadáver fue hallado sin cabeza, igual que mi esposa. La criatura siempre tomaba la cabeza. Los ojos ya no servían, pero la boca sí. En ese momento, con lágrimas en los ojos, recordé las historias de la abuela y la frase de la bruja resonó en mi mente. Un diente pondrás o él vendrá. El chillido volvió, ahora más cerca, un gruñido como gárgaras de sangre. No tenía tiempo. Coloqué el cuchillo en mi boca y empujé. Sentí cómo la encía se desgarró. La sangre caliente llenó mi garganta. El metal chocó contra la raíz del incisivo y lo arrancó de un tirón seco. Grité hasta quedar ronco. Coloqué el diente en mi mano temblorosa. Lo dejé caer sobre mi almohada, donde la sangre dejó un punto negro. El chillido se detuvo. El silencio cayó como un peso. Esa noche no dormí, pero juro que escuché algo que merodeaba por mi ventana que colindaba en el monte. Morí de miedo. Se trataba de unos chillidos de puerco. Al día siguiente, me saqué un diente. Me lo empujé con un martillo y un desarmador. Fue doloroso, pero mi dolor interno era más grande por la pérdida de mi familia. A partir de ese día, ya no volví a escuchar nada de él. Los chillidos cesaron y mi casa se cubría en silencio, tanto de día, así como de noche. Hasta hace poco que acudí al funeral de Yolanda, la esposa de Santos,
Un hombre que había sido mi buen amigo desde la infancia. Más allá de la tristeza natural de un funeral, salí de allí aterrado. Pues, mientras él lloraba junto al ataúd de la mujer, él decía en medio de un llanto amargo: si le das un diente, no te devora, pero se come lo que amas, siempre vuelve por algo.